Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania desarrolló y desplegó una serie de armas avanzadas, conocidas como armas de represalia, como respuesta a los ataques aéreos aliados que devastaron muchas ciudades e industrias alemanas. Estas armas fueron diseñadas para atacar a los países enemigos desde larga distancia y crear miedo y pánico entre la gente. Eran muy destructivas y a menudo se utilizaban contra objetivos civiles. En este video exploraremos en detalle algunas de las armas alemanas más aterradoras, diseñadas durante la Segunda Guerra Mundial. Los Vergeltungswaffen, o armas de represalia. Los bombardeos aliados. Las fuerzas aliadas se embarcaron en una incesante campaña de bombardeos de ciudades alemanas, en una serie de ataques aéreos, que tuvieron como objetivo áreas industriales y civiles, así como instalaciones militares. Los bombardeos tenían como objetivo perturbar el esfuerzo bélico alemán, debilitar la moral de la población, y obligar a Alemania a rendirse. Las principales fuerzas aéreas aliadas, que llevaron a cabo la campaña de bombardeos contra Alemania durante la guerra, fueron la Royal Air Force británica, RAF, y las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos, USAF. Utilizaron diferentes estrategias y tácticas, como bombardeos de precisión diurnos, por parte de la USAF, y bombardeos nocturnos, por parte de la RAF. Los bombardeos causaron numerosas víctimas y destrucción en Alemania. Se estima que entre 353.000 y 635.000 civiles alemanes murieron, y millones más resultaron heridos o desplazados. Estas campañas desviaron los recursos y la atención alemanes de los principales frentes de la guerra, y obligaron a la Luftwaffe a participar en costosas batallas aéreas con los bombarderos aliados. Varias ciudades alemanas, como Hamburgo, Dresde y Berlín, sufrieron tormentas de fuego devastadoras, que consumieron grandes áreas, y crearon infiernos, y una destrucción generalizada. Los bombardeos tuvieron efectos significativos en el curso de la guerra. Dañaron o destruyeron muchas instalaciones industriales y militares alemanas, e interrumpieron la producción y el transporte de material de guerra. Sin embargo, los atentados también enfrentaron algunos desafíos y críticas. A menudo eran inexactos, ineficaces o contraproducentes y, en ocasiones, no alcanzaban los objetivos previstos, o alcanzaban zonas amigas o neutrales. También provocaron debates éticos y morales, ya que causaron gran sufrimiento y muerte a civiles, y violaron leyes y convenciones internacionales. Armas de represalia. El programa Armas de Represalia fue una serie de armas de artillería avanzadas, diseñadas por la Alemania nazi, para bombardeos estratégicos durante la Segunda Guerra Mundial, como respuesta de represalia a los bombardeos aliados. Estas armas estaban destinadas a contraatacar a los aliados, aterrorizar a la población civil de los países objetivo, y potencialmente cambiar el rumbo de la guerra. Estaban dirigidos principalmente a Gran Bretaña, Francia y Bélgica. Los orígenes del programa se remontan a principios de la década de 1930, cuando los científicos alemanes comenzaron a trabajar en bombas voladoras y cohetes. El programa se concentró en Peenemünde, un complejo en expansión de laboratorios e instalaciones de prueba, en una sección remota de la costa báltica, cerca de la frontera con Polonia. El director técnico de Peenemünde era Werner von Braun, quien fue la fuerza impulsora detrás del V2, y más tarde desempeñaría un papel vital en el desarrollo de las tecnologías espaciales y de cohetes. Los componentes más notables de este programa fueron la bomba voladora V1, también conocida como bomba zumbadora, y el cohete V2. V1. La bomba voladora V1, también conocida como Arma Venganza 1, fue un misil de crucero revolucionario, desarrollado por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Este primer misil guiado, con su distintivo motor de reactor de pulsos, representó un precursor de la tecnología moderna de misiles guiados. El desarrollo del V1 comenzó a mediados de la década de 1930, cuando se presentó el primer diseño que utilizaba un motor de reactor de pulso. Siguieron múltiples iteraciones de diseño, hasta que Robert Lusser produjo un diseño final en abril de 1942, que fue presentado a la Luftwaffe. El proyecto Fieseler Fi-103 fue aprobado en junio de 1942, y se le asignó el nombre en clave Kirchken. La característica más distintiva del V1 era el motor reactor de pulso, un sistema de propulsión simple pero eficaz, que emitía un zumbido distintivo durante el vuelo, lo que le dio el sobrenombre de bomba zumbadora, o Dudelbock. Cuando el zumbido cesaba, era una indicación de que la bomba había alcanzado su área objetivo, y el arma había comenzado su descenso terminal, en pronunciada caída hacia el suelo, causando un pánico generalizado, ya que el impacto era inminente. El reactor de pulso era económico, y proporcionaba el empuje necesario para el vuelo subsónico del V1. El sistema de guía del V1 era básico para los estándares contemporáneos, y consistía en un estabilizador giroscópico y un piloto automático.
Volaba a una altitud y distancia predeterminadas, confiando en un temporizador básico para controlar su trayectoria. La simplicidad del diseño permitió la producción y el despliegue en masa. El primer ataque V-1 ocurrió el 13 de junio de 1944, teniendo como objetivo Londres. Se lanzaron 10 misiles, de los cuales 4 alcanzaron Inglaterra. Los ataques posteriores se centraron en otras ciudades y zonas urbanas inglesas, a un ritmo de unos 100 por día, causando importantes daños y víctimas. Con un alcance limitado de 150 millas, la bomba de zumbido tenía que estar basada en el lado francés del Canal de la Mancha. Desde allí, se disparaba desde una rampa inclinada que apuntaba hacia Londres. Eso determinó su dirección en vuelo. El V-1 llevaba una ojiva que pesaba aproximadamente 1870 libras. La ojiva, principalmente de alto explosivo, incluyó más tarde un componente antipersonal, mejorando su capacidad destructiva. Durante la guerra se lanzaron más de 9.500 bombas V-1 contra Inglaterra. Los aliados desarrollaron varios métodos para contrarrestar la amenaza V-1, incluidos aviones interceptores y artillería antiaérea. Los aviones de combate intentaron derribar las bombas voladoras antes de que alcanzaran sus objetivos. Los bombardeos aliados tuvieron como objetivo sitios de lanzamiento de V-1 en Francia, Bélgica y los Países Bajos, para interrumpir la cadena de suministro y la infraestructura de lanzamiento. La primera fase del asalto V-1 a Gran Bretaña terminó en septiembre de 1944, cuando los ejércitos aliados en Europa invadieron los sitios de lanzamiento. Más adelante en la guerra, el objetivo principal de las bombas de zumbido se trasladó a Bélgica, principalmente al puerto de Amberes, con casi 12.000 bombas voladoras lanzadas contra la vital ciudad portuaria. Se lanzaron un total de 10.492 V-1 contra Gran Bretaña. De ellos, 4.261 fueron destruidos por cazas, fuego antiaéreo y globos de bombardeo. Aproximadamente 2.400 V-1 aterrizaron en el Gran Londres, provocando 6.000 muertos y 18.000 heridos graves. El V-1 era un arma rentable para los alemanes, ya que obligaba a los aliados a gastar mucho en medidas defensivas y desviar los bombarderos de otros objetivos. A pesar de su impacto psicológico y efectividad inicial, el potencial destructivo del V-1 fue mitigado por las contramedidas aliadas. El legado del V-1 radica en su papel como precursor de la tecnología moderna de misiles guiados, que influyó en los avances de posguerra en cohetería y exploración espacial. V-2. El cohete V-2, con el nombre técnico Aggregate 4, fue un misil balístico de combustible líquido, desarrollado por la Alemania nazi. Fue el primer misil balístico guiado de largo alcance del mundo. El desarrollo del V-2 comenzó a finales de la década de 1930, bajo la dirección del ejército alemán. Werner von Braun, figura destacada en el desarrollo de la tecnología de cohetes V-2, junto con un equipo de ingenieros, del Centro de Investigación del Ejército de Peenemünde, desempeñaron un papel central en su diseño. El diseño y la construcción del A4 se ordenaron en 1938 y 39, y el primer lanzamiento exitoso tuvo lugar el 3 de octubre de 1942. Los V-2 fueron construidos en el sitio de Mittelwerk, por prisioneros del Mittelbau-Dora, un campo de concentración donde 20.000 prisioneros murieron. El V-2 estaba propulsado por un motor de combustible líquido, que utilizaba una combinación de oxígeno líquido y etanol, mezclado con agua como propulsores. El motor proporcionaba empuje, mediante la combustión de estos combustibles líquidos. El cohete tenía un alcance operativo de aproximadamente 200 millas, y podía alcanzar altitudes de más de 128 millas. Esto le permitió viajar más allá de la atmósfera terrestre, antes de descender a su objetivo. El cohete V-2 se convirtió en el primer objeto artificial en viajar al espacio, al cruzar la línea de Kármán, borde del espacio, con un lanzamiento vertical el 20 de junio de 1944. Estaba guiado por un avanzado sistema de guía inercial, que utilizaba giroscopios y acelerómetros, para controlar la trayectoria del cohete. Esta tecnología fue innovadora para su época, e influyó en los desarrollos posteriores, en los sistemas de guía de misiles. El V-2 no era un misil guiado con precisión. Su objetivo se basaba en una combinación de cálculos previos al lanzamiento, y ajustes en pleno vuelo, a través de señales de radio desde estaciones terrestres. La imprecisión en el objetivo era significativa, ya que el punto de impacto del misil, a menudo variaba varios kilómetros de lo previsto. El cohete V-2 alcanzó velocidades de alrededor de 3.600 millas por hora, lo que hacía casi imposible que los aviones enemigos lo interceptaran. Viajando a velocidades supersónicas, impactó sin previo aviso, y resultó imparable, ya que no existía ninguna defensa efectiva. Llevaba una ojiva altamente explosiva, que pesaba alrededor de 2.200 libras. Se utilizó principalmente para atacar ciudades e instalaciones militares.
El V-2 se utilizó en una serie de ataques, principalmente contra ciudades aliadas. Estos ataques marcaron una nueva fase en la guerra, introduciendo por primera vez misiles balísticos guiados de largo alcance. El cohete entró en funcionamiento en septiembre de 1944, y el primer lanzamiento de combate se produjo el 7 de septiembre de 1944, con destino a París. Los objetivos principales de los ataques V-2 fueron ciudades de Europa Occidental, incluidas Londres y Amberes. Londres, en particular, se convirtió en un foco importante de ataques V-2, ya que el ejército alemán pretendía atacar el corazón del esfuerzo bélico aliado. El primer ataque V-2 contra Londres tuvo lugar el 8 de septiembre de 1944. Se lanzaron cohetes V-2 de forma intermitente contra la ciudad, causando importantes daños y víctimas. Los ataques trastornaron la vida cotidiana en Londres. La amenaza de ataques con cohetes provocó cambios en el comportamiento, y la gente buscaba refugio cada vez que se escuchaba el distintivo sonido supersónico del cohete entrante. Los ataques también causaron daños en zonas residenciales, afectando aún más la vida de los londinenses. Se estima que 2.754 civiles murieron en Londres por ataques V-2, y otros 6.523 resultaron heridos. Es decir, 2 personas muertas por cada cohete V-2. Los ataques a Londres continuaron hasta el 27 de marzo de 1945. Amberes, una ciudad portuaria estratégica en Bélgica, también fue blanco de ataques V-2. Un gran número de ataques con armas V comenzaron desde octubre de 1944, hasta el virtual final de la guerra en marzo de 1945, dejando 1.736 muertos, y 4.500 heridos en el Gran Amberes. Miles de edificios resultaron dañados o destruidos, cuando la ciudad recibió 590 impactos directos. Los ataques a Amberes tenían como objetivo interrumpir las líneas de suministro aliadas, apuntando a un centro logístico clave. Los ataques de los V-2 a Amberes ocurrieron durante las últimas etapas de la guerra, cuando Alemania recurría cada vez más a medidas desesperadas ante una derrota inminente. Los aliados desarrollaron contramedidas para mitigar el impacto de los ataques V-2. Esto incluyó campañas de bombardeos estratégicos contra sitios de lanzamiento de V-2 en Francia y los Países Bajos, para alterar la cadena de suministro y la infraestructura. Se hicieron esfuerzos para interceptar y destruir cohetes V-2 en vuelo, pero la alta velocidad de los misiles hizo que la interceptación fuera un desafío. Si bien los ataques de los V-2 causaron considerable temor y perturbación, no alteraron el curso estratégico general de la guerra. La tardía introducción del V-2, su producción limitada, y los crecientes éxitos militares de los aliados, significaron que Alemania no pudo capitalizar el potencial del cohete para cambiar el resultado de la guerra. A pesar del impacto psicológico y la perturbación causada por los ataques V-2, no alteraron el curso estratégico general de la guerra. Cuando el V-2 entró en funcionamiento, los aliados ya habían ganado superioridad aérea, y Alemania se enfrentaba a la derrota en múltiples frentes. Las armas V mataron a aproximadamente 18.000 personas, en su mayoría civiles, y causaron miedo y daños generalizados. Sin embargo, también consumieron muchos recursos y mano de obra, que podrían haberse utilizado para armas o defensas más efectivas. No lograron el objetivo previsto, de cambiar el rumbo de la guerra, u obligar a los aliados a rendirse. Legado de posguerra. La tecnología de las armas de represalia, de la Segunda Guerra Mundial, tuvo un impacto significativo en el desarrollo de cohetes, sistemas de misiles y exploración espacial. El cohete V-2 fue el primer objeto fabricado por el hombre que alcanzó el borde del espacio y allanó el camino para futuros misiles balísticos y vehículos de lanzamiento espacial. El cohete V-2 también inspiró la creación de los primeros satélites artificiales, como el Sputnik 1 y el Explorer 1, que fueron lanzados mediante cohetes V-2 modificados. Los ingenieros de cohetes V-2, como Werner von Braun y Walter Dornberger, fueron capturados por los aliados y trasladados a Estados Unidos y otros países, donde contribuyeron al avance de la ciencia espacial y los programas espaciales. Las armas de represalia, a pesar de su aplicación destructiva en tiempos de guerra, dejaron un legado duradero en la era de la posguerra. La tecnología y la experiencia derivadas del programa desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo inicial de los misiles militares y la exploración espacial, dando forma a la trayectoria de la carrera espacial de la Guerra Fría y los avances posteriores en la tecnología de cohetes.